tendríamos que partir de la base, que creo yo, que, que nuestra vida diaria ya nos marca una política. Yo a veces tengo mis broncas porque yo digo, tú en tu vida diaria, lo que tú haces, desde lo que compras, cuando te levantas, a lo que haces hasta que te vas a la cama, tú estás participando de la vida política. Tú estás haciendo cosas para que te marcan tu política. Tú haces política. El día a día es hacer política a nivel individual. No hace falta ni que estés en ninguna asociación. Nada. Puedes estar Claro. como una anacoreta. Estás haciendo un tipo de política. Entonces, a partir de ahí, pues la cosa se va como engranando, ¿no? Porque vas encontrando cosas que en la sociedad que te pueden parecer más justas, menos justas, te puedes unir con una gente o no, o con otra. Cada uno hace lo que le da la gana. Pero en eso es hacer política. Lo que sí está claro es que desde arriba nos están mandando. Y tú tienes que seguir aquello. Aquello que hace años yo no he votado una constitución en mi vida y ya voy a hacer los 60. ¿Eh? Con lo cual, ¿cuánta gente habrá que no ha votado? Y no es que era jovencita, es decir, no podía votar, es decir, pero cada vez hay menos gente. Es decir, hay toda una serie de... Nos han marcado tanto la manera de hacer en este país que si no te sales de ahí, si no tienes esos dos que votas, ya no puedes hacer nada más. Y no, señor, es decir, Yo, tendríamos que abrir el abanico. Y eso, es decir, pues si yo no quiero, si esto a mí no me parece bien, ese no voto tiene que estar contemplado. Si yo me he quedado en casa, he estado años quedándome en casa porque pasaba completamente de todo. ¿Y si no hemos ido de mal en peor, a mí que me lo expliquen. Claro, la solución es sal, vota y sácalos. Porque si no vas a tener esto y te lo vas a ir comiendo. Y claro, mira, es aquello de aquí día pasa en champén, Sí, no sé cómo se pero dice. no, claro, pero no es una solución única, o sea, no por hacerlo se va a solucionar el resto de problemas. Eso creo que aquí todos Bueno, somos claro, conscientes, pero claro, pero a lo mejor los espectadores, algunos no son conscientes de esto. Nosotros no estamos ofreciéndonos como, pero no, si sí, haces esto, todos los problemas se solucionan. No, pero una pero parte sí, sí es un toque de atención, ¿no? claro. Esto es cuando aquí, con la independencia de Cataluña, total lío, bueno, a mí me puede estar bien o no me puede estar bien, pero lo que está claro es que para estar igual, ¿no? Es decir, sí, vale, nos metemos en la independencia, estupendo, muy bien. ¿Y después cómo manejamos esto? ¿Diferente? Ah, bueno, al igual me apunto. Igual, dices, no sé, ¿no? para esto, sí. Pues ¿Diferente de estamos qué en lo mismo, manera? ¿no? Es decir, claro, son toques de atención, son toques de atención. Y que la gente se movilice, a mí me parece porque son De puta toques de madre. atención. Sí. ¿Qué iba a decir Miguel? Que creo que nos So- retrotraemos otra vez no, no, al... no, sobre lo del tema de votar la Constitución, yo creo que en realidad cada vez que hay unas elecciones estamos votando la Constitución, queramos o no. Y en las Bueno, elecciones lo que sale claro, es que un 70% de los que votan, bueno, no, un no, 70% del censo, mejor dicho, que son los que votan y los que votan a partidos, básicamente están refrendando la Constitución. Cada vez que se vota en unas elecciones generales, estás refrendando la Constitución. bueno, pero estás diciendo un 70% de gente que vota a partidos es mucho, ¿eh? No hay tanto. La participación. Mira, si quieres podemos sacar En Canarias suele ser la mitad, suele ser Sí, 50, sí. 60%. Podemos sacar, si quieres, a los partidos independentistas en las distintas comunidades autónomas que tienen independentismo, pero vamos, sigue siendo un 60%, un 55%, no, más, un 60 y 65%, algo, 70. un 65, un 70 es mucho, ¿eh? 60%. Yo creo que aquí la gente 70 no llega. Bueno, No, en no, fin, Ya, pero es aquí igual. yo te hablo, en yo te Esto es hablo, lo Cataluña y en mismo. Canarias tenemos muy poca participación. pero yo hablo a nivel nacional. A nivel Sí, nacional, Sí, sí. sí, sí, toda la comunidad, todo el conjunto de los españoles, al final estamos refrendando la Constitución cada vez que votamos. desgraciadamente. Y después, el voto a escaños en blanco, decías antes, Rubén, que si también era una opción de voto del sistema. Lo gracioso de escaños en blanco es que no está contemplado por el sistema. Lo que hace escaños No, en yo blanco, sí creo que es una opción del sistema, pero lo que creo es que es una opción que el sistema ha permitido, pero que le hace daño. O
sea, Pero Bueno, es que no es que el yo no sistema la creo. busque y Es que que, unas ni redes lo siquiera, controlen, sino que la permite, pero le hace daño. Es ni lo que yo siquiera te creo. diría que lo permite. Porque lo que hace Escaños en Blanco es utilizar un agujero del sistema. claro. Lo que hace es no Claro, tomar claro. posesión Espérate del. que le Pero, hagamos daño. A ver pero qué va a permitir la libertad de eso expresión, es, a ver dónde va a estar. eso es. Claro. O sea, Ya veremos. hasta ahora Fíjate, lo han yo permitido. lo que espero es que si algún día ganamos algo, ganemos no uno, no, 21. Para que Pero no tendrá puedan. que ser algo que moleste, algo en una capital Claro, o yo que sé, No en que un parlamento moleste autonómico. mucho. No que moleste poco, no. Mucho. Porque si Rubén, no, nos van a. dices que no, que lo ha permitido, pero lo ha permitido hasta ahora porque no ha sido ningún tipo de problema. Pero en el momento en que quede un escaño relevante vacío, a ver qué pasa. Porque una opción es que prohíban lo que está haciendo Escaños en Blanco. Y entonces digan, no, pues ahora vamos a cambiar la ley y vamos a obligar a tomar Esto posesión no del puede cargo. pasar. ¿Eh? Que esto no pueda pasar, porque claro, de 365 a 64 ahora podemos quedar empatados. Y ahora. Bueno, esa Entonces es ya, otra. La gente no acaba de entender todas las posibilidades que se abren con dejar 5 escaños vacíos. Ahora mismo, si se hubieran quedado 5 escaños vacíos, el reparto de fuerzas, y bueno, suponiendo que el reparto de fuerzas estadísticamente se haya quedado igual, es decir, todos proporcionalmente bajan un poquito, esos 5 escaños se van repartiendo entre las distintas fuerzas y se quedan más o menos equilibradas, pero más abajo. Pues al final sí que afecta a cosas como las mayorías cualificadas. O sea, cualquier claro. ley orgánica que necesita una Claro. mayoría absoluta sigue necesitando la mitad del Parlamento, que son 176 escaños. Si todos han bajado proporcionalmente el número de escaños que tienen, entonces ya es más complicado llegar a los 176 escaños. Y después hay otra que puede ser bastante más complicada, que es que afecta al quórum. Entonces, si tú tienes mayoría en la Cámara, pero tienes una mayoría relativa y no llegas a los 176 escaños que hacen falta para tener un quórum, no es porque haya 176 escaños vacíos nuestros, es porque tú dejas 5 escaños vacíos y de pronto toda la oposición decide no asistir al Congreso y ya no tienes quórum. Y si en el Congreso no tienes quórum, no se puede votar nada por el reglamento del Congreso. Entonces, estaría... Se abren muchas oportunidades. Claro, pero no muchas oportunidades, muchas situaciones que ponen en cuestión el sistema o que ponen a prueba el sistema. Entonces, a lo mejor hay gente que ve esto como algo peligroso para el sistema. Yo creo que es algo que nos obliga a respetar más la voluntad de los ciudadanos. Porque al final y a los que mandan reflexionar sobre tienen que ser los ciudadanos. lo que está haciendo ahora mismo la política. Correcto, correcto. Porque tenemos ahora mismo una política totalmente enfrentada en dos bandos que no es nada buena. Se supone que el Parlamento lo que tiene que hacer es ser representativo del pueblo español y siendo representativo del pueblo español, es decir, conteniendo todas y cada una de las ideas que hay en el pueblo español, esas ideas tienen que hablar entre ellas y ponerse de acuerdo en sacar cosas adelante. Y no se está utilizando así. Se está utilizando en dos bandos que utilizan sus pequeñas porciones de poder como palanca y como herramienta de negociación para conseguir solamente unas cosas, para por la mínima imponer una cosa a todo el resto de la población. Y yo creo que esto, o sea, así no puede seguir funcionando. Y no debe Después seguir funcionando. En lo que tú decías, ¿no? Que hay parte de la población que lo ve como peligroso. Yo a esta parte de la población que lo ve como peligroso, ¿no? Diría que le pasa con el miedo. Porque ahí, a nivel individual, hay alguna cosa que pasa con el miedo, ¿no? El peligro, claro, no hace cosas por peligro, ¿no? Y está bien, pero el peligro también nos frena, el miedo también nos frena. Entonces, atención, ¿qué pasa con el miedo en cada uno de nosotros? Que no nos deja avanzar a veces. Entonces, todas estas personas que hablan de que es peligroso, ahí también se tendrían que mirar qué les pasa a ellos mismos. A mí me da miedo lo que está pasando ahora. A mí me da mucho más miedo lo que está pasando ahora, francamente. Y el ataque al ciudadano particular. Que claro. podemos ser cualquiera de nosotros. Cualquiera. Y las garantías ciudadanas de derecho, que ahora mismo yo no seré ningún defensor de la Constitución, pero si algunas cosas que eran fundamentales se las están saltando a la torera, nos llevan por unos derroteros muy peligrosos.
Y sobre esto Bueno. lo podemos enlazar con la desconfianza en el sistema. Bueno. Claro. Luego vamos a hablar del fraude electoral, pero bueno, tenemos antes entre medias otra cosa, así que... Sí, Mira, sí, sí. vamos a saludar a la gente que está por el chat, que está por aquí Diego, Claro. está José Antonio, ¿no? José Antonio, José A. Como no sea José Antonio, ya le hemos llamado Vale, José José Antonio unas cuantas Andrea, veces. José Antonio. Tripichurlas, que otro clásico del canal, otra clásica, sí, creo que era. Y nada, pues nos cuentan cosas como, bueno, pues volviendo al tema del liberalismo, que es una cosa que es utópica, que puede ser una cosa utópica, pero bueno, es la postura de Rayo. Entonces, ¿O no? pero ya, que puede no ser utópica, pero en cualquier caso, si hay un grupo de la población que tiene esa idea, lo Pues suyo hay. es que esté representada en el Parlamento. Sí, Y eso ya, y a que esté partir de ahí, representada su voluntad y se diga, claro, ¿quién ha sido? Han sido ellos. Nos han votado ellos. claro, y además que se tenga en cuenta su opinión en el conjunto. Es decir, si hay más gente que opina, pues a lo mejor que hay leyes que entran demasiado dentro de la esfera individual de cada persona, pues a lo mejor esa ley, contando con esa gente, no debe salir adelante y cosas así. Y bueno, han comentado sobre lo de la abstención y el voto a escaños en blanco. Y nada, dice Tripichurlas, dice Rubén, si la Constitución estableciese que con cierto voto inicias un periodo de libertad constituyente o cambios o lo que sea, ¿no ejercerías ese voto? Porque eso sería participar. Esa es una buena Claro. pregunta. Porque yo Bueno. lo digo muchas veces, o sea, la gente dice que participar, que votar en blanco es apoyar el sistema, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, por cierto, ni voto nulo. O sea, puede haber mucha gente que vote en blanco y nulo y esté en contra del sistema. Pero si el voto en blanco dejara por sí escaños vacíos, ¿no sería mucha mejor herramienta que la ¿Qué es lo que abstención? buscamos? Claro, que eso es lo que hace escaños en blanco. Pero olvida que está escaños en blanco, que obliga a pasar por unas personas que tienen que tienen que cumplir su promesa de no tomar posesión. Imagina que el voto en blanco fuera directamente el que dejara escaños vacíos. ¿No sería mucho más lógico, si estás en contra del sistema, votar en blanco y dejar escaños vacíos Sí. que no participar? Sí, yo creo que sí sería lógico porque por lo menos estaría visibilizado y no sé, yo hace poco se lo escuché a gente de Demos, no se diluiría entre el resto de tipos de abstenciones. Vale, me tienes que decir a dónde lo viste eso de Demos, pero porque hace poco nos invitaron a participar en algún debate que van a tener lugar entre ellos y bueno, pues les podemos devolver la invitación aquí en el canal porque puedan venir un día y charlar con ellos. Así que... Claro, yo me pregunto exactamente qué quiere decir con la libertad constituyente. Un periodo de libertad constituyente. No estás muy puesta en el mundo abstencionario y en el mundo de Trevijano, ¿verdad? Es que en Trevijano... Sí tenía sus cosa, sombras, si estamos... como todas las figuras. No, pero escucha, es que cada una vive donde vive. Esto de la libertad constituyente, ¿se puede hablar también como un proceso constituyente? Sí, es eso. La libertad constituyente... Perdonar que os diga, esto se probó aquí hace... No. Es que leyéndolo, por ejemplo, leyendo la teoría a la que se refiere Trevijano, constituyente, en Cataluña no sucedió. De uno en uno. No, estábamos en ello. No estabais en ello. Hombre. No, eran los amigos de Pujol y los burgueses catalanes aprovechando del tema para liarla e intentar robar un poquillo más. Ahí, cuñadismo. El periodo... No, señor, porque no solo eran ellos, es que siempre estamos con lo mismo. No solo. Sí, no, claro. Luego hay gente buena que se lo cree. No. Hay gente buena que se lo cree. No, es que no solo eran ellos. Bueno, es que decir, no es el tema. Claro, si que queréis había otro día... Pero había si queréis gente otro día, de todo, no eran solo si queréis otro día hablamos de este tema. Los de Esquerra, no, había de todo. Vale, otro día hablamos Pero vosotros no manejabais el cotarro, ellos sí. Bueno, a ver, que no es el tema. Es otro tema. Que no es el tema. Hubieron unos que mucho piquititi y a la hora de la verdad...
Es Y que Pues, quien hace el ¿qué- proceso es quien qué tiene puedes el poder esperar? de hacerlo. Pero perdona, bueno, es que hubieron, claro, el problema del proceso constituyente que se formó aquí, al final, fueron los partidos políticos. Pero Obvio. vale, pero un proceso constituyente son unos mecanismos en los que una sociedad establece como para hacer una nueva estructura política, jurídica, ¿no? Con una nueva constitución. Todo esto estaba Pues, preparado. no, vale, Había vale. impulso y había demanda social. Por, Había movimientos sociales de todo tipo, debate y participación ciudadana. Había. Que después, evidentemente, estuvieron los que siempre están y se Es fue que- todo al bueno, garete. a ver, No, no se espera. fue. Ya Déjame, el El Rubén, Estado déjame, español Rubén. podía haber aprovechado todo esto El para 15M lo ganar. habían hecho para esto. Fue ¿Eh? el 15M catalán. Ya estaba preparado para que todo el mundo se ilusionara, debatiera y luego captarlo y llevarlo a los votos del partido independentistas, Utilizarlo. en mi opinión. La vanidad. Hay mucho vanidoso aquí en Cataluña. Mira, lo de En todas partes. la diferencia entre un periodo de libertad constituyente y un proceso constituyente es que lo que decía Trevijano, que es, bueno, es todo esto de libertad constituyente y tal, son palabras, o abstencionario o tal, son palabras que se conocen solamente dentro de un grupo concreto que Sí. es... Sí, no, sí, me lo en estudié un cierto poquito, modo, pero es en que cierto Se modo pueden es una decir cosa... autodenominaciones. Claro, pero esto es, a mí no me gusta porque es un poco de secta, porque las sectas utilizan sus palabras y sus remodelaciones Eso es del verdad, lenguaje, eso es verdad. Es verdad que las sectas ¿correcto? utilizan sus palabras, pero estas Y palabras para no se utilizaron distanciarse, porque sí, y se para utilizaban porque diferenciarse del tenían sus resto, raíces latinas, su significado perfecto, y sí, su sí, pero desarrollo en el derecho. sí, sí, lo que quieras, pero si no usas esas palabras nuestras en el grupo y todas esas cosas, o sea, es parte de una No. cosa que a mí no me gusta, pero bueno, dentro de ese entorno, la explicación que se da sí que es válida, y es que para que haya un proceso constituyente que sea válido, tiene que haber antes un periodo de libertad constituyente, que es precisamente quitarte de en medio a todas estas gentes y a toda esta gente que ya está en el poder, porque si no quitas de en medio a esa gente que está en el poder, lo que pasa es que esa gente es la que dirige el cambio. Y entonces ya Y te no va a es un dirigir proceso la constituyente. opinión. Y te va a aquí la dirigir la cosa opinión. Eso es. empezó Es un proceso dirigido. sacándose a esta gente del poder y no sé de qué manera se puso ahí en el medio y la cagó. Pues ya está. Pero bueno, venga, Porque vamos a... evidentemente No nos vamos tenía a que- enrollar con el procés porque sí es verdad que fue un momento muy enriquecedor, pero yo diría que de enriquecedor de cosas muy negativas también. Si Y entre queréis, ellas el odio al resto de España. si Y yo queréis sí un día creo que abrimos, estuvo presente. organizamos un debate y habláis los no dos de hubo. eso. Porque Yo yo de no, este yo tema no a vi mí no me odio gusta al resto de nada. España y estuve bastante. Yo creo que sí. Porque yo he Bueno, recibido de gente que no. dijo que eso era la regla y barbaridades sobre. Pero bueno, es mi opinión que no estoy allí, no vivo en Cataluña. No, así no, que- pero es que de la manera que tú me dices esto, yo te puedo decir que lo contrario, ¿no? Que lo que recibimos nosotros es mucho odio por Sí, el sí, resto de también. Eso estoy españoles. segurísimo que mucha Y gente. estoy Hay convencida de mucho que, odio hacia Cataluña que no es. y que no yo está estoy justificado. convencida de que hay gente de todo. Pero por favor, es que también me gustaría que os sacarais esto de la cabeza, porque no es verdad. Porque claro que hay gente, claro, pues ¿qué te voy a decir? ¿Que no hay? Mentiría. Tú tampoco me puedes decir que no hay gente que No, nos no, odie. aquí hay mucho odio. Muchas veces hay mucho odio Claro. injustificado a Pero Cataluña todo esto, y al catalán. claro, pero todo esto son trejes, manejes, porque es que no había. Es que tú podías ir tranquilamente por la calle. Es que no, Son tejemanejes se de los tiene que vivir políticos. para ver, es decir, vivirlo y es cuando vives que ves exactamente lo que hay. Mira, Y el yo ya te problema... digo, no ahora conozco a mismo... nadie que tuviera un odio, es decir, no sé, claro, evidentemente te estoy hablando de la gente de mi alrededor, ¿no? Claro. Y de lo que yo vi y por donde me pasé. Yo Y no creo vi que... un odio a España de una manera... Yo creo que es lo mismo que en todos lados, que en Cataluña pasa lo mismo que en todos lados, que es gente en el poder, aprovechando que está en el poder Claro, y manipulando a la gente para conseguir más claro, poder. Y ni más ni menos. claro. Y ya está. Y Entonces, esto, río revuelto, eso es. ganancia A mí lo que simple. me hace, lo que más me joroba de esa situación es eso, que la gente permite que se la utilice para estas cosas. Pero de todas formas yo creo que se han dado cuenta, ¿eh? Y que últimamente ha cambiado mucho
a ese respecto. Y que mucha gente, después de lo que pasó y cómo reaccionaron los políticos, ya no está dispuesta a seguirles el juego. Pero bueno.